Buenas noches, mi nombre es Ricky Fuentes y yo le voy a exponer sobre los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Para comenzar, como primer punto, voy a hablar sobre la definición y la caracterización. Bueno, los polímeros son macromoléculas, por lo general son orgánicas. Estas son formadas mediante enlaces covalentes de uno o más unidades simples, llamados monómeros. Estas forman largas cadenas que se unen entre sí mediante fuerzas como fuerzas Van der Waals, puentes de hidrógeno e interacción hidrofóbica. Algunos ejemplos sobre los polímeros naturales pueden ser la celulosa, el ADN, la seda, el almidón, y algunos ejemplos de polímeros sintéticos pueden ser la baquelita, el polietileno, el PVC, entre otros. Como segundo punto voy a hablar sobre los polímeros de adición. Los polímeros de adición son los polímeros que en su reacción no producen liberación de compuestos de baja masa molecular. Estos se forman a partir de la polimerización junto con un catalizador que hace que los polímeros se unan uno detrás de otros. Esto a una temperatura ideal para que tenga una buena formación. En el tercer punto voy a hablar sobre los radicales libres, el carbocatión y el carbonión. El radical libre, en la polimerización de radical libre es el método más antiguo de síntesis polimérica. Esto es un método por el que un polímero se forma en la sucesiva adición de bloques de construcción, o sea, los monómeros. Esto es gracias a la elevada reactividad de los radicales. Como siguiente está el carbocatión y el carbonión. Estos no son más que el carbonión, es un átomo de carbono con una carga positiva, y el carbanión es un átomo de carbono con carga negativa. En el cuarto punto voy a hablar sobre el PVC, el polietileno y el polibutadieno. Bueno, el PVC, esas son las sílabas del policloruro de vinilo. Este es un derivado del plástico más versátil. El policloruro de vinilo es un polímero de adición, es blanco y además es una resina, y se obtiene a través de la polimerización del cloruro de vinilo. En sus características se puede decir que es dúctil y es tenaz. Además también es resistente al medio ambiente y tiene estabilidad dimensional. En el polietileno es químicamente el polímero más simple. Es uno de los plásticos más comunes por su bajo costo monetario y por su facilidad en el momento de crearse en la industria. Este se obtiene a través de la polimerización del etileno. En el polibutadieno es un elastómero, o un caucho sintético que se obtiene a través de la polimerización del 1,3-butadieno. La molécula se polimeriza de tres maneras diferentes, que nos otorgan entre esos el cis, el trans y el vinilo. Sus características dependen de cuál queremos hablar. Por ejemplo, si hablamos del cis, este tiene gran elasticidad y por eso es valioso. A cambio, si hablamos del trans, es un plástico cristalino que no tiene un uso y utilidad. Como siguiente punto podemos hablar sobre los copolímeros comerciales. Los copolímeros son macromoléculas que contienen dos o más monómeros. Entre ellos podemos nombrar al acrilonitrilo butadieno estireno, que es el ABS. Podemos también nombrar el caucho estireno butadieno, que es el SBR,
Esos son, como decir, los dos más principales y hay otros también. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre el hule orgánico. El hule orgánico es un polímero natural, sintético o también sintético. En primera instancia está hecho de la savia de plantas específicas. Esto se utiliza en la industria para desarrollar objetos como pelotas, juguetes, muchas utilidades plásticas. Y en el siguiente punto vamos a hablar sobre los biopolímeros. Los biopolímeros son macromoléculas en los cuales funcionan en los seres vivos, o sea que se pueden adaptar. También podemos producirlas en nuestro propio organismo o pueden estar en medicamentos. Y esto se divide en tres grandes familias, que son las proteínas, los policarbohidratos y los ácidos nucleicos. Espero que este video le haya servido de mucho y gracias.